Queridos amigos y seres queridos, hoy nos encontramos reunidos en este lugar, llenos de tristeza y pesar, para rendir un sentido homenaje a un ser que ha dejado una profunda huella en nuestras vidas. Nos hemos reunido aquí para despedir a Larry, una figura emblemática cuya presencia y legado ha trascendido los límites del ordinario. Larry fue mucho más que un logo, fue el corazón de una comunidad global. Representó la esencia misma de Twitter. En sus alas llevaba los sueños, las esperanzas y los anhelos de millones de personas. No podemos negar que hoy sentimos una profunda tristeza al despedir a nuestro querido pajarillo de Twitter. Pero en este momento de duelo, también debemos enfrentarnos a la impactante realidad de que Larry fue asesinado. Y que el asesino es ni más ni menos que Elon Musk. Elon. Oh my god. Ahora el canal va de True Crime. ¿Tengo True Crime Realness? No, espera. Esto es fanservice por completo. Por favor. Gracias. Todo comienza cuando el año pasado el mundo entero convulsionó cuando salió la noticia de que Elon Musk iba a comprar Twitter. En realidad se referían a que la compañía de Elon Musk, X Corp, es la que iba a comprar Twitter. A continuación empezaron las noticias sobre despidos masivos, reducción al 50% de la plantilla. Antes Twitter era la única que podía encargarse de verificar una cuenta, por lo tanto se responsabilizaba de que la persona detrás de la cuenta era real. Pero ahora cualquier mindundi puede hacerse con una cuenta verificada pagando $8 al mes. ¿Qué currículum tiene esta tarántula? Vamos, el señor está intentando monetizar a lo loco. Y hace unos días, Elon nos sorprendió nuevamente, esta vez con un rebranding de la plataforma, de lo más chapucero y hecho como a prisas, y sin pensar realmente en la comunidad de Twitter. La víctima ha sido el propio nombre de la red social, Twitter, que ha pasado a llamarse X, o X, o... ni idea. Y por supuesto, aquí ya no tiene cabida Larry, porque Elon ha decidido cambiarlo por una X. Probablemente hay muchas personas diciendo... Elon es un genio de nuestro tiempo y seguro que tiene todo un plan detrás del nombre porque... Uno podría pensar que la intención de ese rebranding es aportar a la plataforma cierta coherencia con la marca principal, de X Corp, y de esa manera preparar a la red social para elevarse, según el propio Musk. Twitter fue adquirido por X Corp tanto para garantizar la libertad de expresión como para acelerar X, la aplicación de todo. Esto no es simplemente una empresa renombrándose a sí misma. El nombre de Twitter tenía sentido cuando solo se trataban de mensajes de 140 caracteres que iban y venían, como pájaros trinando. En los próximos meses agregaremos comunicaciones integrales y la capacidad de dirigir todo su mundo financiero. El nombre de Twitter no tiene sentido en ese contexto, por lo que debemos despedirnos del pájaro. Por lo que parece que la transformación de Twitter a X representa también un cambio en el modelo de red social. Ahora X no solamente se limita a dar servicio a la libre expresión y al debate, sino también al visionado de películas o vídeos de larga duración, mensajería instantánea... Esto me suena mucho a la aplicación WeChat, que si no lo conocéis es el WhatsApp chino, pero en versión chetadísima. Con WeChat no solo te puedes hacer todo lo que haces por WhatsApp, como mandar mensajes o llamar por teléfono o hacer videoconferencias. También puedes hacer streaming, usarla como una red social, jugar a videojuegos, hacer pagos online. Así que Elon en realidad ya no ve que el Larry y el nombre de Twitter puedan representar esos valores, por lo que requiere sacrificarlos por el engrandecimiento de la plataforma. Ok, vale, mira, te puedo comprar que el rebranding lo que hace es justificar esa transformación de Twitter en una especie de mega aplicación. ¿Pero hacía falta matar a Larry para ello? Yo creo que no. Amén. Twitter es una marca súper potente. Está presente en el vocabulario de la gente de todas las regiones del mundo. Larry era un icono reconocible en todas partes. O sea, Twitter tenía hasta su propio verbo, tuitear. Pero por lo menos, ¿podríamos decir que el rebranding ha sido ejecutado de una forma estratégica? ¿Con un sentido? ¿Con medidas para contener el rechazo o más bien fomentar la simpatía?
Tampoco. Hay varios aspectos a criticar de este rebranding. 1. Elon se olvida del usuario. La noticia ha causado una oleada de críticas a Elon Musk. Los usuarios de Twitter no están contentos con este cambio. Y desde luego, Elon no ha hecho nada por hacer sentir a los usuarios, a ese tuitero más acérrimo, parte de esa transformación. Ni siquiera ha sido como un cambio progresivo. Se anunció un día y al siguiente todos teníamos la aplicación con esa X de lo más impersonal. Segundo, la semántica. ¿Qué significa una X? ¿Es la señal de un tesoro? ¿Hay que cavar en la X? ¿Qué tiene que ver con el concepto que todos tenemos de Twitter? Y es que ahora parece que tenemos una aplicación no por en el móvil. Elon. Y es que otro día salió la noticia de que Indonesia, que es un país muy restrictivo con todo lo que tiene que ver con el no por, ha baneado directamente la web x.com porque parece eso, un portal de no por. Tercero, el registro. Elon Musk se enfrenta a muchos problemas para poder registrar la marca X o X. Josh Gerben, que es un abogado especialista en el registro de marcas, ha explicado a la agencia Reuters que hay un 100% de probabilidades de que Twitter salga demandada por apropiación, ya que la X está registrada por más de 900 empresas solo en los Estados Unidos, entre ellas Microsoft y Meta. Cuarto, ese logo. ¡Ay, por favor! ¡Qué ordinariez! La X que ha escogido Elon Musk es un signo matemático que lleva usándose desde los años 70 y que desde 2001 forma parte de Unicode, así que es completamente libre. O sea, todo el mundo puede utilizar esa X, por lo tanto, todo el mundo puede usar tu logo. Ni siquiera es que la hayan reinterpretado o estilizado un poco, no, es el carácter puro y duro. Es como si Elon se quisiera apropiar de un signo de la comunidad científica. Elon, por favor, esto es un desastre. Pero un momento, ¿Elon no se supone que es una especie de genio de nuestro tiempo? ¿No se supone que este hombre es todo un gurú tecnológico, el alfa de la tecnología, el chat del mundo de los negocios? Entonces, ¿cómo es que no ha tenido en cuenta tantos handicaps que son de primero de rebranding? Pues porque le da igual, porque en realidad esa es una de sus tantas decisiones que toma llevado por su narcisismo. Y esto, por supuesto, pues afecta al diseño del producto. Hace unos meses saltó toda una polémica porque Elon Musk había anunciado que iba a cambiar ciertos aspectos del algoritmo de Twitter. Y al final el cambio lo hizo para que a todos nos salieran primero los tweets del señorito Elon Musk. ¡Toma ya! ¡Bravo, Elon! Y luego tuvo tiempo de sobra para hacer un meme de la situación. ¡Por favor, Elon! ¿Por qué hizo esto? Os estaréis preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué un tío que lo tiene todo tiene que hacer esto? Pues porque la popularidad de Elon Musk se ha tambaleado tras sus ataques a la prensa, el desbloqueo a Donald Trump y muchas otras cosas. Os dejo un link en la descripción del vídeo para que leáis mucho más si queréis. La cosa es que Elon empezó a preguntarse por qué sus tweets ya no eran tan exitosos como antes. Así que puso a trabajar a un equipo de 80 personas para investigar el por qué. Y no solamente le dieron datos sobre su descenso de popularidad en Twitter, sino que además uno de sus directores de ingeniería le sugirió que, bueno, que tras la compra de Twitter, pues que el interés por sus excentricidades había disminuido. Al parecer, el director de ingeniería fue despedido. A gritos. A ver, Elon Musk es demasiado rico. Realmente quiero pensar que ha habido gente que le ha desaconsejado todo este rollo de la X. Pero visto cómo termina la gente cuando le dicen cosas que él no quiere oír, pues no me extrañaría que Elon en realidad se está rodeando de un montón de lameculos, dispuestos a seguirle el juego. Y le han dicho... Lo de la X, muy buena idea, Elon. Por supuesto que sí, Elon. Una idea de lo más válida. Elon simplemente está obsesionado con la letra X. Han salido un montón de artículos explicando esta obsesión. Que si compró el dominio x.com hace décadas. Que si quiso añadir la famosa X también en el nombre de PayPal y al final los accionistas le pararon los pies. Que si muchas de sus empresas tienen la X en su nombre. Que si quiso que 3 de sus hijos llevaran la X en sus nombres. Y cada cual más raro. Con el segundo, las autoridades de California tuvieron que decirle: Elon, es evidente que hay una obsesión por la letra X. Y como obsesión que es, genera reacciones emocionales. Un momento. ¿Estoy insinuando que el macho alfa de la tecnología se está dejando llevar por un capricho emocional?
Desde mi punto de vista como diseñador y sacerdote, debo decir que este rebranding es cuanto menos extremadamente arriesgado. Quizá forma todo esto parte de una estrategia de choque para mantener el interés, pero ¿cuánto va a durar el impacto? ¿Cuándo se viene la próxima excentricidad? Los problemas con el logo, con el nombre, con el registro... Son cosas importantes. Algo que debe estar bien solucionado antes de anunciar un rebranding. Y por otra parte, tampoco me queda demasiado claro si era necesario todo esto. La marca Twitter es de las más exitosas, la conoce millones de personas. Pero bueno, aquí en realidad hemos venido a despedirnos de Larry. Adiós, Larry, emblema de los tuiteros. Siempre te recordaremos por difundir por todo el mundo tanto amor y odio.